Muy buenos días. El día de hoy vamos a presentar la ponencia Diseño del eje para rotores largos del equipo de balanceo dinámico en cortadoras de mármol por el personal del Instituto Tecnológico Superior de Tepeji de Rodríguez, ingeniero Adolfo Manuel Morales Tassinari, Eric Daniel Koyak Báez y Óscar Eduardo Ramírez Mecinas. En el coloquio de investigación multidisciplinaria SIM Orizaba 2019, las vibraciones son los efectos causados por el desbalance rotativo, juego mecánico, desalineación, mala lubricación, problemas eléctricos, engranes defectuosos, fuerzas recíprocas o rodamientos defectuosos, por lo que el análisis de las vibraciones consiste en tomar medidas de la vibración en diferentes partes de la máquina para ver su comportamiento. Este desbalance rotativo produce un ciclo completo de vibración por cada vuelta del eje. Por lo tanto, en el espectro de vibración se observará un único pico de amplitud a la frecuencia de rotación, esto es, una veces las RPMs. Además, tiene como resultado una gran amplitud de vibración en el sentido axial al mismo tiempo que en el sentido radial. En la industria marmolera de Tepeji de Rodríguez existen máquinas de corte cuyo disco está montado sobre un sistema eje rotor largo. En este sentido hay que decir que un rotor largo es un rotor cuya relación entre su longitud y su diámetro es mayor que 2. En las imágenes podemos observar un par de máquinas de corte. En la imagen de arriba se muestra la cortadora de mármol tipo cuadreadora, mientras que en la imagen de abajo se presenta una máquina de corte para realizar ovalines. Uno de los principales problemas que presentan estas y otras máquinas de corte en dicha industria marmolera es que los discos, al estar cortando la piedra, empiezan a perder sus segmentos de corte, por lo que se crea un desgaste irregular del disco, provocando desbalance en la máquina de corte. En la actualidad, el diseño de componentes de máquinas mediante elemento finito ha minimizado los tiempos de diseño. Además, para Ramírez, Palacios y Corro, dentro de la investigación de los fenómenos rotodinámicos, resulta importante la aplicación del método del elemento finito, que ha resultado ser una herramienta para conocer el estado del esfuerzo, las respuestas vibratorias y las velocidades críticas. El presente trabajo tiene por sí dar a conocer la simulación por elemento finito utilizando el software SolidWorks Simulation del eje de un rotor largo para un equipo de balanceo dinámico en máquinas cortadoras de mármol del Instituto Tecnológico Superior de Tepeji de Rodríguez. Para iniciar la metodología, primero hacemos el cálculo del factor de seguridad estático. Este factor de seguridad estático se basa en la teoría de von Mises-Henke. Lo primero que se realiza es un diagrama de cuerpo libre en donde se van a montar las cargas y las longitudes en donde van a estar montados los apoyos. Para esto, los rodamientos en donde va a estar sujeto el eje tienen una distancia de 750 milímetros. Las cargas asociadas son la carga del eje y la carga del rotor. La carga del eje está puesta como W1, mientras que la carga del rotor se pone como W2. En este caso, en el diagrama de cuerpo libre podemos observar que en el centro de los apoyos se encuentra un momento máximo de 20.230 Nm, mientras que al inicio, en donde se encuentra el rotor largo, esto es a 160 milímetros del extremo izquierdo del apoyo, se encuentra un momento de 12.174 Nm. Cabe mencionar que este segundo momento es donde se encontrará una cuña con cuñero. Ahora bien, a través de la teoría de von Mises, se calcula el factor de seguridad en el momento máximo a través de la ecuación pi de cúbica SYP sobre 32M.
dando como resultado un factor de seguridad de 8.94, mientras que el factor de seguridad que se calcula en la cuña se da a través de la ecuación pi de cúbica por SYP sobre 32 kT por m, dando como resultado 6.76. Cabe mencionar que estos dos factores de seguridad cumplen con el factor de seguridad mínimo de 2 para darlo por validado. Ahora, se realiza el cálculo del factor de seguridad dinámico. Para determinar este factor de seguridad dinámico se aplica la teoría de Söderberg, considerando que el eje estará trabajando bajo la acción de dos cargas considerables, la flexión debida al peso del rotor y la del propio eje. Y la otra carga es el torque que genera el motor al eje cuando está girando. A través de la ecuación de la teoría de Söderberg podemos encontrar que el factor de seguridad dinámico es de 3.09, dando con esto una vez más un factor de seguridad por arriba de un factor 2 y que puede considerarse como adecuado. Una vez que se calcularon los factores de seguridad, entonces se utiliza el software SolidWorks para modelar el eje con las características que es un acero AISI 4140 con un diámetro de 12.7 milímetros y con una longitud total de 810 milímetros. Además, un rotor largo de acero AISI 1060 con diámetro de 127 milímetros y de largo de 430 milímetros, el cual va a contener 12 barrenos con diámetros de 10 milímetros puestos en los extremos en cada lado del rotor largo. La modelación que se realizó con un conjunto ensamble eje-rotor, considerando que el eje está soportado entre chumaceras a una distancia de 750 milímetros. Además, el rotor largo está centrado entre las chumaceras. Para el estudio estático, se consideró el efecto de la gravedad como fuerza externa y se pusieron sujeciones fijas en los lugares donde se montarían las chumaceras. Posteriormente, se realizó un estudio de frecuencias. Pues bien, los resultados del estudio estático muestran un esfuerzo máximo en el eje de 126 megapascales, con una deformación máxima de 0.399 milímetros y un factor de seguridad de 6.4. En este sentido, podemos observar que el factor de seguridad estático también cumple con un factor de seguridad mínimo de 2, por arriba de 2. Por lo tanto, se puede considerar como un buen diseño este eje rotor. Además, se obtuvieron los resultados del estudio de frecuencias a través del SolidWorks Simulation. En este sentido, el primer modo de vibración se obtuvo a una frecuencia de 24.862 Hz. Esto significa una velocidad de 1492 revoluciones por minuto. El segundo modo de vibración se encontró a una frecuencia natural de 25.839 Hz. Esto es a una velocidad de 1550 revoluciones por minuto, mientras que el tercer modo de vibración se obtuvo a una frecuencia de 25.866 Hz. Esto es a una velocidad de 1552 revoluciones por minuto. Cabe mencionar que estas frecuencias obtenidas en estos modos de vibración se encuentran dentro de la velocidad máxima a la que se pretende manejar la máquina, que es a 3600 revoluciones por minuto. Como conclusión, podemos mencionar que los resultados obtenidos en los estudios tanto estático como de frecuencias en el software SolidWorks Simulation son adecuados para la fabricación de un eje de acero
a ISI 4140 con un diámetro de 12.7 milímetros y una longitud total de 840 milímetros, el cual va a estar apoyado entre chumaceras a una distancia de 750 milímetros. En la tabla se muestran los resultados de los estudios. En el estudio estático se obtuvo un esfuerzo máximo de 126 megapascales con una deflexión máxima de 0.399 milímetros y un factor de seguridad de 6.4. En el análisis dinámico se obtuvo un factor de seguridad de 3.1, mientras que en el análisis de frecuencias se obtuvo que el primer modo de vibración se encuentra a 24.862 Hz, el segundo modo de vibración se encuentra a 25.839 Hz y el tercer modo de vibración se encuentra a 25.866 Hz. Ahora bien, el eje de la máquina de balanceo tendrá un factor de seguridad apropiado para su operación a velocidades por debajo de las 1400 RPM y por arriba de las 1600 RPM. Sin embargo, se debe de tener cuidado si se requiere operar a velocidades cercanas a las 1500 RPM, ya que de acuerdo con el análisis de frecuencias, existirá resonancia en el sistema eje rotor. En la imagen podemos observar el diseño de la máquina tal y como quedará finalmente. Utilizar algún software de simulación permite realizar el diseño de cualquier componente de maquinaria de una manera fácil y eficiente, utilizando poco tiempo, lo que permite disminuir los costos en el diseño. Pues bien, estas son las referencias que se utilizaron en el artículo. Aquí continuamos viendo algunas otras referencias. Pues bien, a nombre del maestro en ciencias Adolfo Manuel Morales Tassinari, Eric Daniel Koyak Báez y Óscar Eduardo Ramírez Mecinas, personal del Instituto Tecnológico Superior de Tepeji Rodríguez, les agradecemos por su atención. A todas las personas que nos han escuchado el día de hoy, muchas gracias y muy buenos días.